Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Vargas. Soy del equipo número 1 que está conformado por Dafne Andrade, Mónica Hernández, Jezabel Silva y yo, Fer Vargas. Y el día de hoy les vamos a contar sobre el tema Derechos de las infancias en un contexto de desigualdades y vulnerabilidades. Si hay algo que tienen en común todos los niños del mundo, sin excepción, son sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido, tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su condición económica o sexual, todos los niños del mundo tienen los mismos derechos. Pero, ¿cuántos tipos de derechos de la infancia existen? En general, podemos agrupar los derechos de la infancia en tres grupos. El primero son los derechos relativos a la protección, como el derecho a la vida o el derecho a ser protegido contra todo tipo de abuso, violencia o explotación. El segundo son los derechos de provisión, como el relativo a un medio ambiente limpio y sano, o a disponer de los recursos para un correcto desarrollo físico, mental y social. Y el tercero son los derechos de participación, como el derecho a la nacionalidad y la identidad. Todos los derechos regidos en la Convención sobre los Derechos del Niño se basan en 4 pilares básicos. El primero es la no discriminación. El segundo es el interés superior del niño, es decir, todo aquello que le hace falta a un niño para estar bien. El tercero es el derecho a la vida. Y el cuarto pilar es el derecho del niño a no participar en las situaciones que le afecten. Dicho esto, los 5 derechos de la infancia más importantes son: el derecho a jugar. La Convención reconoce en su artículo 31 el derecho del niño al descanso, al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades recreativas propias de su edad. El derecho a la salud. En la Convención se regula el derecho de todos los niños al más alto nivel de salud y a que tengan acceso a los servicios médicos en caso de enfermedad. El derecho a un nombre. Todos los niños tendrán desde su nacimiento el derecho a un nombre, a una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer y ser cuidado por sus padres. El derecho a la educación. Los estados firmantes del convenio deben llevar a cabo acciones para tomar las siguientes medidas: implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria, hacer que la enseñanza superior sea accesible a todos, facilitar el acceso de los niños a la orientación en la educación y reducir la tasa de abandono escolar. El derecho a no trabajar. En la Convención se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra la realización de trabajos que puedan ser peligrosos o perjudicar su salud o su educación. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la vulnerabilidad de los niños y niñas, ya que es sumamente importante mencionar, ya que hoy en día los adultos sometemos a los niños en decir de que tú vas a ser el futuro del mañana, o vas a ser adulto, vas a ser padre, o tú no vas a llegar tan lejos por tu situación económica, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es que estos niños se sientan muy vulnerables, y además de este factor hay varios factores que provocan esta vulnerabilidad. Una de ellas es la explotación infantil, el abuso sexual, violencia, la pobreza, la discriminación y sobre todo pues la negación de sus derechos civiles y políticos. También es importante. No solo los niños pueden ser vulnerables, también hay adolescentes, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, personas de bajos recursos, en lo cual se propuso crear derechos específicos con la finalidad de protegerlos y llevar a cabo que ellos lleven una vida plena, justa, respeto, igualdad y dignidad, que
más adelante vamos a hablar más al profundo de eso. ¿Qué significa la palabra vulnerabilidad? Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad de reponerse después de lo que ocurrido un desastre. Es decir, por razón de pobreza, de raza, estado de salud, edad, sexo, discapacidad, que se encuentra en un estado de mayor desamparo ante los problemas de la vida, sin los recursos necesarios para afrontarlos, sus necesidades básicas. En el siglo XVI, Felipe Arias, un pintor, demostró que no existía la infancia en ese entonces, ya que en las obras de ese entonces había pinturas de bodas, de fiestas campesinas, y se percataron de que no había ninguna representación o más bien ninguna diferencia en tanto niños y los adultos. Siguiendo esta hipótesis de Aries, en el siglo XVII es cuando el mundo occidental comienza a descubrir la infancia, o mejor dicho, cuando empieza a construirse el concepto de la infancia, en lo cual los niños ya van vestidos diferentes, llevan a sus hijos dejan de hacer labores de adultos y mandan a sus hijos a la escuela, y se empiezan como a divertirse y tener juegos infantiles. Por lo tanto, la niñez es reconocida como una etapa distinta a la evolución del humano, en la que se reconoce diferente al mundo adulto. Sin embargo, los niños se deben que cuidarlos, protegerlos y resolver sus problemas. Ahora bien, hablaremos un poco respecto a la pobreza infantil en México. Como se mencionó anteriormente, es uno de los factores vulnerables para los niños, ya que en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia realizó un informe respecto a la pobreza en México, en lo cual citan que 1 de cada 2 niños o niñas o adolescentes viven en la pobreza de estos, y el 20% está en la pobreza extrema. Es decir, que se estiman que 1.200 millones de personas viven en el estado de pobreza, sin contar que tienen menos de $1, sin hogar, etcétera. Y los 500 millones de personas relativamente son niños, que el 170 millones de niños están mal alimentados. Por otro lado, más de 10 millones estos niños no acuden a la escuela, y uno de cada uno sufre algún tipo de discapacidad. Basta decir que el año pasado murieron 11 millones de niños menores de 5 años por causa de alimenticia y de salud. Los niños, las niñas y los adolescentes resultan ser una población muy vulnerable. Esto porque al ser menores de edad requieren del cuidado, el apoyo y el guiamiento de una persona adulta. Esto hasta lograr el desarrollo a una autovalencia. Es muy importante esto porque si no es muy difícil que hagan lograr valer sus derechos. Incluso la mayoría del tiempo son abusados. Se considera a los niños, niñas y adolescentes una población vulnerable porque al no contar con autonomía tienen una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. La autonomía es algo que van adquiriendo progresivamente a medida que crecen y se socializan. A veces, este proceso no se logra de manera apropiada por un conjunto de condiciones sociales, culturales y económicas que les impiden disfrutar de los derechos o que se los limitan. Consideramos maltrato infantil a toda acción o omisión, intencional o no, que ocasiona el daño real o potencial en perjuicio del desarrollo, la supervivencia y la dignidad de la niña, niño y adolescente, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esta acción o omisión puede ser producida por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto,
y supone la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en general, cuando no se les reconoce como sujetos de derecho que necesitan ser protegidos y atendidos. Esto también ocurre en la familia, por motivos como el inadecuado ejercicio de paternidad y maternidad, que puede ir acompañado por un embarazo no deseado, la disfunción familiar, abandono, pobreza o presencia de adicciones. El abuso y la violencia se puede dar en diferentes formas. Pueden ser maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico, abuso emocional, abuso a sus derechos. En la violencia psicológica emocional, que se traduce con hablarles con gritos, ponerles apodos, culparlos, burlarse, asustarlos, amenazarlos. Muchas veces esto se convierte en una forma cotidiana y sistemática de relación entre adultos, cuidadores y niños. Esto se considera como una forma no violenta ya que se ha dado con normalidad, pero esto no es normal y causa mucho daño en los niños y adolescentes. El abuso y la violencia ha sido un problema mundial. A raíz de esto han surgido leyes para salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes, como la del artículo 21, que dice que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra toda forma de maltrato o violencia familiar o social, así como contra sus actos o omisiones que puedan afectar a la salud física o mental. O también está la nueva ley, la Ley 2089 del 2021. Esta dice que se prohíbe el uso de castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. Los tiempos de COVID han resultado muy difíciles y en este tema no es la excepción. Las vulnerabilidades de millones de niñas, niños y adolescentes en México se han exacerbado por la pandemia de COVID-19. La totalidad de sus derechos están en riesgo. En respuesta, el Estado mexicano ha presentado un proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, insuficientes para garantizar su bienestar, desarrollo y protección. Pese a que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de destinar recursos suficientes para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, en los últimos años, el presupuesto total para atender a este grupo de la población ha tenido un decrecimiento anual del orden del 3.5% en promedio. Entonces, los derechos, el presente y el futuro de los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México están en alto riesgo. La pandemia llegó en un contexto ya adverso para los derechos de la niñez y la adolescencia, con una débil estrategia integral para garantizarlos y una inversión pública reducida. A este contexto se sumió un incremento en casos de violencia familiar, un aumento en los asesinatos de menores de edad, se dificultó aún más el acceso a los servicios de salud y aumentar más la fuerza de trabajo en estos niños y adolescentes. Por eso es importante buscar un programa que los proteja. Hola, soy Jezabel Silva. Como parte de la exposición decidimos incluir cómo proteger a los niños en situación vulnerable durante esta pandemia ocasionada por el COVID-19, ya que se pueden ver muy afectados sus derechos. La pandemia ha traído consigo muchísimas tragedias, que como adultos nos vemos en la necesidad de intentar de manera exhaustiva remediar, sobrellevar y detener. Tenemos la capacidad de cuidar de nosotros mismos, en cambio, un niño todavía necesita que cuiden y vean por él. Dentro de esta pandemia es importante saber cómo proteger a los niños más vulnerables de los efectos del COVID-19. ¿Pero qué ha traído consigo la pandemia? Inició con incertidumbre. Después, pánico, generado por falta de información o sobreinformación. El sector salud estaba saturado. Si no eran defunciones por tener el virus, era porque no podían brindar la atención ni el espacio para tratar otros padecimientos. Con el encierro obligatorio y el alto a la economía, se creó una crisis. Hay falta de empleos, muchos negocios locales pequeños cerraron, empresas tuvieron problemas para sostenerse a flote y eso dejó a muchísima más gente en la pobreza. Si no se toman medidas urgentes, esta crisis de la salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de los niños. Por esto, la UNICEF propone lo siguiente. Punto número 1. Garantizar que todos los niños estén sanos y bien alimentados.
Como ya sabemos, la buena alimentación y estar sano es indispensable para tener un sistema inmune óptimo y así al enfermarnos no nos genere tanto daño como si estuviéramos en desnutrición. Para esto, la UNICEF propone y pide a los gobiernos y aliados que se haga un esfuerzo extra para que cadenas de suministros no sean cortadas y los medicamentos, alimentos y servicios puedan llegar a las zonas más marginadas. El punto número 2 es proporcionarles agua, saneamiento e higiene. Lo primero que aprendimos durante los comienzos de la pandemia era que era importantísimo tener las manos limpias, porque era uno de los métodos de contagio más efectivos. Lamentablemente, la mayoría de estas comunidades en situación de marginación, pobreza, no tienen acceso a agua potable. Y es un problema que viene mucho antes de la pandemia. UNICEF pide que se atiendan estas necesidades para poder llegar a más niñas y niños y proporcionarles acceso a instalaciones básicas de agua, saneamiento e higiene. Como ya sabemos, los niños tienen derecho a la educación. En el punto 3, UNICEF pide facilitar el aprendizaje a los niños. Como estudiantes universitarios, nosotros vivimos parte de este problema. El cambio de las clases presenciales a las clases en línea, que significó una, molestia para nosotros los que estábamos acostumbrados a las clases presenciales. Pero nosotros pudimos seguir tomando nuestras clases porque tenemos acceso a Internet. Aproximadamente 346 millones de jóvenes no tienen acceso a Internet para continuar con sus estudios y tuvieron que interrumpirlos. Algunos probablemente nunca vuelvan a retomarlos. UNICEF hace un llamado a no disminuir el presupuesto del sector educativo, sino invertir más en infraestructura para poder llevar estas clases a las zonas marginadas. El punto número 4, ayudar a las familias a cubrir sus necesidades y cuidar a sus hijos. Mientras madres y padres en todo el mundo luchan para mantener sus medios de vida, los gobiernos deben ampliar las medidas de protección social, como los programas y las políticas que vinculan a las familias a los ingresos y servicios fundamentales de la atención de la salud, nutrición y educación. Se necesita tomar medidas urgentes, ya que el rezago y la diferencia entre decenas de millones de niños será más notoria gracias al COVID-19. Punto número 5. Proteger a los niños de la violencia, la explotación y el abuso. Sabemos que con esta pandemia y el encierro, la violencia en casa ha aumentado muchísimo. Y los niños que ya sufrían de violencia en sus familias han quedado muy lejos de poder recibir alguna ayuda para resolver estas situaciones. Aquí los gobiernos deben priorizar los servicios críticos de prevención y respuesta a la violencia para los niños. Deben mantener y adaptar estos servicios teniendo en cuenta los riesgos únicos de las niñas y los niños más vulnerables al planificar el distanciamiento social y otras medidas de respuesta a la COVID-19. Número 6. Proteger a los niños refugiados, los migrantes y los afectados por un conflicto. Sabemos que estas personas se enfrentan a terribles violaciones de los derechos humanos día con día, así como amenazas a su seguridad y su bienestar, incluso fuera de la pandemia. Muchos de estos niños no tienen acceso a servicios e instalaciones básicos de atención de la salud, y las condiciones en las que viven hacen que el distanciamiento social sea impracticable. El secretario general de las Naciones Unidas ha presentado un plan de respuesta humanitaria mundial para la COVID-19, en donde dice que es responsabilidad de la comunidad internacional trabajar juntos para ayudar a los niños que han tenido que abandonar a sus familias y sus hogares con el fin de defender sus derechos y protegerlos del peligro. Después de haberles explicado el contexto de la problemática en la actualidad, ahora les platicaremos la manera en que desde cada una de nuestras instituciones receptoras y los proyectos se aborda la problemática y nuestras experiencias personales con nuestro servicio social. Para comenzar, mi servicio social lo hago en la institución CESCO,
donde nos encargamos de difundir podcasts relacionados con el tema de violencia de parejas, especialmente entre adolescentes, ya que se consideran una parte de la población especialmente vulnerable a la violencia. Entre los aprendizajes que he obtenido están la importancia de recibir información acerca de todos los tipos de violencia y las maneras en las que se pueden salir de estas situaciones, ya que es de vital importancia que especialmente los jóvenes estén informados sobre este tema. Los principales retos que pude encontrar son la manera adecuada para llegar a los jóvenes por medio del podcast, ya que este tipo de información es crucial que capte su atención, de manera que puedan realmente aprender sobre el tema sin llegar a aburrir o agobiar. En el servicio social de la Asociación Aluca, que es una asociación para niñas y niños con cáncer, personalmente no me ha tocado vivir una experiencia donde yo vea que haya un problema que tenga que ver con esta problemática social. Pero bien se sabe que en México sí ha habido violación de los derechos, el abuso de los derechos de los niños con cáncer, como lo fue el no proporcionarles el medicamento adecuado para su tratamiento, para las quimioterapias. De igual forma, se sabe que hay muchos niños y adolescentes que no tienen el acceso correcto para sus chequeos médicos, o incluso hay unos que ni siquiera tienen el acceso a este. Y se sabe que es una parte importante para lograr librar la lucha contra el cáncer. Entonces creo que de esta forma se han violado los derechos de estos niños y niñas. Bueno, el servicio que estoy llevando a cabo es el apoyo escolar y me gustaría añadir que tiene dada la mano con el tema que se vio visto, ya que, como se mencionó en las presentaciones, de los derechos de los niños, que cada niño tiene derecho a jugar, que tenga un nombre, etcétera, y que también un niño puede llegar a ser vulnerable por ciertos factores, que es la pobreza, la discriminación, explotación infantil, etcétera, en lo cual la niña que yo estoy apoyando es de bajos recursos, ella vive en unas comunidades, entonces, y la sesión que he tenido con ella la he sentido muy vulnerable y en lo cual se puede identificar esa problemática. Y también es importante que pues los niños de esas comunidades sepan sus derechos y cómo llevarlo a cabo, y sobre todo ahorita con la de la pandemia. Dentro de mi servicio social he podido convivir con niños que justamente pasan por una de estas problemáticas, que es la educación. Mi servicio consiste en darles clases en lo que ellos necesiten. Si necesitan avanzar en clases de inglés, o si no entienden algún problema en matemáticas, si no les va bien con la lectura, yo tengo que reforzar esos conocimientos y esas habilidades. Y se nota muchísimo. Los niños que ya son más grandes, como de 10 años, no tienen mucho problema porque pues ellos llevaron muy bien y de manera presencial, sin ninguna interrupción, sus clases de primero o segundo de primaria, que es donde te enseñan a leer, a escribir, las operaciones de matemáticas básicas. En cambio, los niños que tienen 8 años, 7, se les dificulta todavía un poquito más o muchísimo más la lectura, la escritura, la comprensión en matemáticas, porque ellos tuvieron que interrumpir, que dejar a medias todo ese conocimiento y esa práctica al iniciar la pandemia, al encerrarnos todos. Y nosotros batallamos para adaptarnos. Ellos que apenas van empezando con su educación, pues le batallaron al doble.